¿Qué tal? Buen día, Martín. Mario, a ver, para que entendamos de qué es lo que se está debatiendo en el Congreso, qué es lo que después probablemente tengan que tratar de llevar al recinto los diputados y después los senadores. Ley de muerte médicamente asistida es el nombre de este proyecto, esta normativa, que es sustancialmente distinta de la ley de muerte digna que ya está vigente en nuestro país. Ya sé, el otro día la diputada Mara Brauer organizó una conferencia en el Congreso. Mara Brauer es una diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay proyectos distintos sobre el mismo tema, por ejemplo, del senador Cornejo, de Cobos, de diputados de Córdoba. Hay de distintos distritos y de distintos partidos. Y la propuesta de estos proyectos difieren del que está vigente, que vos mencionabas. El que está vigente refiere a la voluntad anticipada de, por ejemplo, no reanimar en el caso de una operación o medidas que uno puede dejar asentado, que uno no quiere que le hagan cuando esté después, por ejemplo, de una operación. Esta es un poco más avanzada, digamos, se refiere a la posibilidad que tienen pacientes con alguna enfermedad muy grave que produce mucho sufrimiento y sobre todo que es irreversible, es decir, que se sabe que no hay vuelta atrás, de poder pedir a la medicina, al sistema de salud, que los ayuden a parar ese sufrimiento insoportable mediante dos distintos mecanismos. Uno es lo que se llama la eutanasia, que es solicitar al sistema, a los médicos, que te provean algo que te permita acabar con tu vida, cuando tu vida se volvió insoportable y sostenidamente insoportable, o el suicidio asistido, que los médicos te provean la posibilidad de hacerlo vos. Estamos pensando en gente que está muy imposibilitada, entonces no lo pueden hacer por sí mismas, sino en un contexto en el que puedan hacer esto como un alivio, con seguridad y sin sufrimiento y sin daños, ¿no? Mario, a ver, para que lo pongamos en criollo, si se quiere, la normativa actual no permite esta cuestión, ¿no?, de la eutanasia, sino que únicamente que el paciente decida no continuar con el tratamiento, lo cual puede prolongar el sufrimiento durante el tiempo que el destino biológico así lo suponga. Te puedo corregir un poquito. El destino biológico es algo relativo hoy, porque la medicina te puede seguir haciendo vivir, entonces en realidad hoy ya no tenemos destino biológico, hoy tenemos el destino que podamos decidir. Por supuesto no decidir seguir viviendo, si ahí sí hay un destino biológico, pero hay una decisión de tratar de prolongar la vida, una decisión de hacer esto ustedes deben conocer, todo el mundo, alguna persona que tuvo un tratamiento oncológico, que a veces son muy invasivos, que dicen, bueno, yo quiero hasta este punto, si esto me va a producir tal o cual efecto, preferiría no. Y no es tan fácil decir, bueno, quiero esto, no quiero esto. No estamos hablando de decisiones livianas, ¿no?, que la gente toma, son decisiones muy pesadas. Pero sí, lo que vos decís es tal cual. Lo que hoy no se puede en Argentina, como sí en muchos otros países, poder pedir al médico o a la médica, mire, yo no doy más, quiero que hagan algo porque así ya no puedo seguir viviendo. Y la opinión de la comunidad científica, según lo que han podido recabar, ¿no?, de información, ¿estaría más a favor de esta nueva normativa que proponen? Bueno, en el marco de una red que se llama Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, que tiene que ver con varias cuestiones, no solo con la eutanasia, hicimos una pequeña encuesta, pero no a la comunidad científica, sino a profesionales de la salud que trabajan con pacientes graves. Eso hay que aclararlo, son personas que están en contacto con pacientes graves. No hay, qué sé yo, médicos de alguna otra especialidad. Y en esta comunidad que entrevistamos, hicimos una encuesta que respondieron 745 profesionales. Ahí, para mi asombro, el 80% manifestó a favor de regular en la materia para poder garantizar este derecho. Y en la muestra teníamos gente de distintas provincias, la mayoría, mucho más de la mitad, con creencias religiosas, es decir, que había un poco de todo. Pero bueno, son gente que conoce y están ahí en la trinchera, por así decirlo. Claro. Ahora, más allá de
a ver, de esta cuestión de analizar los casos de pacientes graves y demás, hoy la discusión, creo que siempre la discusión estuvo centrada en una cuestión de moral, ¿no? O ética, si se quiere, no tanto una cuestión científica. Bueno, justamente yo cuando hablé en la Cámara, lo primero que hablé es del derecho a tener derechos. Quiere decir, todas las personas tenemos derecho a tener derecho a muchas cosas. Y la pregunta es por qué no vamos a tener derecho cuando estamos sufriendo de manera atroz o en el final de nuestras vidas a decidir por nuestras propias vidas. Y si uno no decide o una no decide, deciden otros, deciden los jueces, los médicos, los legisladores. Y desde un punto de vista, por lo menos el que yo comparto, un punto de vista liberal, democrático, yo pienso, como muchos y como nuestra Constitución, que son las propias personas las que deben o deberían decidir sobre su propia vida. Entonces, yo creo justamente es una cuestión ética la que nos lleva a decir, bueno, si hay un sufrimiento aparte horrible y atroz, no un sufrimiento, un dolor de muelas que puede pasar, y esto puede ser evitado. Por supuesto, como todos los derechos, las personas van a decidir, de acuerdo con sus principios, sus valores y lo que sienten o no como insoportable, lo que van a querer para sí mismas. Nadie va a estar obligado, como cuando se discutió la ley de divorcio también, sí. Era el apocalipsis, bueno, quien no quería divorciarse no se iba a divorciar, era para quienes sí querían o necesitaban hacerlo. Entonces yo creo que justamente es un deber ético tratar de aliviar el sufrimiento que puede ser aliviado a quienes así lo soliciten. Claro. ¿No? Si la persona no lo solicita, no es eutanasia, es otra cosa, es un asesinato. O sea, esto estamos hablando siempre de que es la propia persona la que manifiesta la voluntad sobre su propia vida, no terceros, no los médicos, no los familiares, no el Estado. Ahora hay esto en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Quizás aquellos más relacionados con alguna ética doctrinaria, religiosa, de tratar de preservar la vida a cualquier costo, ¿no? Y la pregunta está, y es lo que venías mencionando, cuando prolongar la vida, una vida indigna, con sufrimiento, con dolor, cuando ya el diagnóstico es no hay nada que podamos hacer, ¿y es realmente vale la pena tratar de prolongar eso? Me parece que ahí está la discusión. Y ahí lo que yo suelo hacer en estos casos es también pensar los casos concretos, quienes hemos tenido un ser muy querido en una situación de esas. Sabemos lo que es la tortura de tener un dolor físico, que hoy en día por supuesto puede ser controlado, y por suerte Argentina aprobó hace no mucho, hace el año pasado, una ley para garantizar el acceso a los cuidados paliativos que no estaban garantizados en este país. Pero está el dolor físico y también la cuestión de la dignidad y la cuestión de las personas que de golpe no pueden hacer absolutamente nada y dicen, bueno, yo viví una vida que fue digna, que fue feliz, fue más infeliz, pero será una vida vivida, y esta no es lo que permite digamos, seguir con ganas de seguir viviendo. Y no es una decisión que ninguna de estas leyes en ningún país es intempestiva, es decir, no es que, bueno, quiero que acaben con mi vida, dale el punto a los 5 minutos. Lleva un proceso, justamente porque es una decisión, imagínense, la decisión quizás más importante. Entonces yo lo que pienso siempre es pensemos en la situación de acompañamiento y básicamente prolongar una vida, digamos, con sufrimiento es torturar a la persona. Y después está la otra cuestión que pasa muchas veces en estos aspectos y tantos otros en nuestro país y en otros países, que son las soluciones oficiosas, ¿no? Es decir, bueno, se busca la manera de hacerlo de una manera un poco como que no nos damos cuenta, y eso, por supuesto, no sabemos cuán extendido es o no, pero en todo caso siempre es mejor hacerlo dentro del Estado de Derecho, con regulación, con responsabilidad, porque si no, están estas cosas, bueno, se duerme al paciente, pero se lo mantiene dormido hasta que vaya a saber qué, y como yo decía, hoy con los medios técnicos se puede mantener a alguien con un respirador, como pasó con Gustavo Cerati, ¿no? Muchísimos años. Y eso, por supuesto, el caso de Gustavo Cerati, él no había dado ninguna indicación. Eso es muy importante, por eso estas leyes prevén la voluntad anticipada, es decir, bueno, hay un momento dado que una persona puede dejar de poder expresarse o directamente deja de tener todo tipo de conciencia. Entonces,
va a haber que expresar la voluntad antes, porque en ese momento ya es tarde, ¿no? Claro. Mario, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Y una sola cosita para terminar. Estas cosas, por supuesto, son muy feas, muy terribles. Entonces es difícil pensar que uno puede tener derecho a algo que es muy feo y que uno no querría jamás tener que pasar, ni que un ser querido tenga que pasar. Pero bueno, a veces pasa, entonces es mejor poder tener los medios para combatir este sufrimiento. Y en el caso de muchas personas que estamos entrevistando para otras investigaciones con enfermedades graves e irreversibles, dicen, mira, yo no sé si la usaría una ley de eutanasia, pero saber que existe la posibilidad, ya eso me aliviaría el sufrimiento. Saber que de última yo tengo la posibilidad de acabar este sufrimiento, aunque quizás no la use. Y eso también es importante. Muchísimas gracias, Mario. No, a ustedes. Hablamos con Mario Peceni, vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET.